Vamos a compartir la pantalla. Ustedes estuvieron en la última clase de la tarde, la anterior. Sí, profe. Habíamos quedado ahí en Bora Bora, ¿verdad? Ajá. Eso quiere decir que íbamos a seguir entonces ya con los diferentes mecanismos mediante los cuales una hormona se une al receptor en la célula blanco. Entonces, bueno, para empezar esta parte tenemos que definir varios conceptos que son fundamentales, ¿no? Para poder entender estos mecanismos generales de acción de una hormona según la distancia que la hormona, vamos a darle entrada a dos más, la distancia que la hormona recorre para hacer su acción. Entonces aquí hay varios conceptos que son importantes y que ustedes tienen que manejar. Primero, el concepto de la hormona, de la célula señalizadora. Célula señalizadora. En segundo lugar, el segundo concepto es el de célula blanco. Y el tercer concepto es el llamado efecto. La célula señalizadora es aquella célula que produce, sintetiza y libera la hormona. Es la célula que produce la hormona. Y al menos en teoría, ¿no? Debería ser una célula que está dentro de una glándula de esas que llamamos endocrinas. Observen en este caso como la célula señalizadora almacena la hormona, que son estos rectangulitos que están aquí, y bajo una señal que estimula a esta célula, estas vesículas que contienen la hormona migran, se fusionan con la membrana de la célula y esa hormona entonces es liberada. ¿Qué estímulos podrían ocasionar o qué señales podrían ocasionar que una célula señalizadora libere la hormona? Son múltiples, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, fotones, pueden ser estímulos eléctricos, puede ser presión, puede ser estrés físico, puede ser frío, puede ser hipoxia, puede ser incremento del CO2, pueden ser metabolitos como la glucosa. La glucosa puede estimular la secreción de algunas hormonas, inhibir la secreción de otras. Algunos aminoácidos también pueden ser estimuladores de la secreción de hormonas. Son múltiples los estímulos. Y por supuesto los vamos a ir viendo en la medida que nos vayamos adentrando en el tema de metabolismo. ¿Qué pasa después que una hormona se ha liberado? Después que la hormona se libera, ella viaja una distancia variable, ella se distribuye, bien sea muy cerca en el tejido intersticial, o puede viajar a través de la circulación y remotamente a través de la sangre, pues llegar a muchas células, ¿no? Pero lo más importante es que esa hormona se va a unir a estructuras proteicas, a moléculas proteicas que llamamos ¿cómo? Receptores. Receptores. Recuerden que el mejor amigo de la hormona es el receptor. Entonces siempre esa hormona para poder actuar se va a unir con muy alta afinidad y con muy alta especificidad, se va a unir a receptores.
En estos casos que estamos viendo aquí, estamos viendo receptores de membrana. Entonces, fíjense que allí la hormona y el receptor se han unido y están formando un complejo que se denomina complejo hormona-receptor. Luego que esa hormona viajó y se unió a sus receptores, esas células pueden responden a ese mensaje que trae la hormona, produciéndose un efecto en esa célula. Digamos que hay 4 efectos bien definidos que se han estudiado mucho en bioquímica hasta la actualidad, y son los que están allí dibujados en la diapositiva. En primer lugar, podemos tener un efecto de proliferación celular, es decir, que cuando la hormona se une con el receptor, esta célula blanco se estimula para empezar a duplicarse, a multiplicarse, a replicarse, y entonces empieza a proliferar. Esto lo podemos ver de manera normal, por ejemplo, durante la gestación, durante el desarrollo del embrión y del feto, donde hay una tasa altísima de proliferación celular, y también lo podemos ver en procesos patológicos, como por ejemplo en el caso del cáncer. Otro efecto interesante también es el efecto de diferenciación celular, donde una célula poco diferenciada, a través de la señal hormonal, como respuesta, se puede diferenciar en un subtipo de célula muy específica y madura. En tercer lugar, las hormonas se pueden unir a los receptores y pueden producir un efecto de tipo metabólico. Esto es que las enzimas de esas células se pueden algunas activar y otras se pueden inhibir para que entonces sustratos se puedan convertir rápidamente en productos. En este caso, las hormonas regulan la actividad de las enzimas a través de los mecanismos que ya conocemos, los que tienen que ver con la eficacia y los que tienen que ver con la concentración de la enzima. Los que tienen que ver con eficacia, recuerden, ¿no? La modificación covalente, el alosterismo, el feedback negativo, y en el caso de la concentración de enzima, inducción y represión. Por último, el cuarto mecanismo importante es la activación de un proceso que han debido ver en biología, que se llama apoptosis. Algunas hormonas, algunos factores proteicos se pueden unir a un receptor en una célula y pueden hacer que esa célula entre en el proceso de muerte celular programada, en el proceso de apoptosis. Eso también pasa pues con mucha frecuencia durante la vida embrionaria y fetal, donde algunos tejidos o algunas estructuras tienden a desaparecer durante ese proceso. ¿Alguna pregunta en relación con esto, muchachos? ¿Alguna duda? Los quiero escuchar, a ver, ¿qué me dicen? No, profesor. ¿Seguro? Entonces, así como la enzimología tiene un dogma central, recuerden que el dogma central de la enzimología es que tenemos una enzima que se une ¿a quién? A su sustrato. ¿Para formar qué? El complejo enzima-sustrato. Sustrato. El complejo enzima-sustrato para después generar el complejo enzima-producto y que después se separan para generar producto por un lado y otra vez la enzima libre para volver otra vez a mantener el ciclo, ¿no? Esto es el dogma central
de la enzimología. Y entonces también tenemos el dogma central de la endocrinología, entre paréntesis moderna, ¿no? Que en este caso, pues de moderno no tiene nada, ¿no? Por eso es que lo pongo entre comillas. En el dogma central de la endocrinología tenemos una celulita que se llama como célula señalizadora, que no es más que la célula productora de hormonas. Esa célula, de alguna manera, es estimulada para producir y para liberar la hormona. Esa célula estimulada, digamos así, se le ponen los pelos parados y liberan la hormona. Esa hormona pasa al exterior, sale de la célula y va al exterior, recorre cierta distancia y se une ¿a quién? A receptores en una celulita que se llama célula blanco o célula diana, por aquello de donde se practica arco y flecha. Entonces, por eso es que a la célula donde la hormona actúa se le llama célula blanco o célula diana. Cuando se une la hormona con el receptor se activa, y cuando hablamos de activación estamos hablando de cambios conformacionales en el receptor. Recuerden que el receptor es una proteína, y como es una proteína, tiene cadenas laterales, ¿no? Y esas cadenas laterales se pueden mover, pueden cambiar de posición debido a la unión entre la hormona y el receptor. Entonces, esa activación implica cambios en la conformación tridimensional del receptor que conllevan a que se genere algo que conocemos como segundos mensajeros. Entonces, evidentemente, quien lleva primero el mensaje es la hormona. Pero como la hormona muchas veces no puede atravesar directamente la membrana, pues lamentablemente tiene que hacer un relevo a nivel del receptor para después producir un segundo mensaje, que es un compuesto químico que se va a encargar de establecer o de iniciar los cambios dentro de la célula blanca. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pregunten, aprovechen. No hasta ahora. No escuché bien, no escuché bien. Que no, yo por lo menos no tengo duda. Todo bien. Perfecto, perfecto. Sigamos entonces. Profe, Dígalo. ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, dígalo. ¿Los receptores son específicos para cada hormona? Sí, sí, hay ¿Me prácticamente, escuchó? sí, hay prácticamente tanto receptores como hormonas existen, ¿no? Y son uniones de muy alta afinidad. Por ejemplo, la insulina tiene su receptor y es un receptor específico para la insulina. El receptor de insulina no une otras hormonas, nada más une la insulina únicamente. Y el receptor de glucagón, pues nada más liga al glucagón. Y el receptor de adrenalina, nada más liga a la adrenalina. Entonces, eso es un punto importante, ¿no? Porque no hay, digamos que no hay mucha promiscuidad a la hora de pensar que una hormona se pueda unir a cualquier receptor. Es algo muy parecido a pensar de que un sustrato se va a unir a miles de enzimas. No. Esa unión es extremadamente específica, ¿no? Entonces no podemos hablar de que cualquier hormona se puede unir a cualquier receptor, ¿no? Eso es extremadamente, la unión entre la hormona y el receptor es extremadamente específica y y tiene una muy alta afinidad, porque recuerden que los sitios de unión
a la hormona en el receptor también son cadenas laterales y eso tiene una conformación tridimensional que es muy específica para la hormona que ese receptor va a recibir. Es algo súper parecido, por no decir igual, como lo dije en la clase anterior, a lo que vemos en hormonas. Entonces, si yo tengo un receptor de membrana y ese receptor de membrana tiene su sitio de unión a la hormona, esos sitios de unión tienen cadenas laterales que contienen grupos químicos específicos, muy específicos, que son afines estructuralmente también a los grupos químicos que tiene la hormona. Y entonces ese reconocimiento es muy parecido al que habíamos visto entre la enzima y el sustrato. Y recuerden pues que dos características fundamentales en ese reconocimiento son la afinidad y la especificidad. Y esa afinidad y esa especificidad viene dada fundamentalmente por esas cadenas laterales que forman parte del dominio de unión a la hormona de cada receptor. ¿Está entendido eso? Porque este elemento es fundamental, porque en este receptor, Entendido sin problemas. sí, en este receptor no va a entrar cualquier hormona, va a entrar la hormona que calce, que ajuste perfectamente en el dominio de unión a la hormona del receptor. Bien, Entendido. vamos a borrar esto para que no nos estorbe. Otro elemento importante en relación con la acción de las hormonas y su unión a los receptores tiene que ver con la distancia que una hormona puede viajar para conseguir una célula donde ella se pueda unir. Fíjense que ahí tenemos cuatro mecanismos muy interesantes, ¿no? El primero, el A, es un mecanismo clásico, mecanismo súper clásico, donde la célula señalizadora, la célula que produce la hormona, la libera, esa hormona recorre una pequeña distancia y gana un capilar, se mete dentro del capilar, es transportada por la sangre, llega a la circulación general y al final, a través de la circulación arterial, llega a la célula blanco. Es decir, que la hormona recorre una distancia bastante larga, hasta llegar a la célula blanco y ponerse en contacto con sus receptores. Este mecanismo largo que implica la participación del torrente sanguíneo se le denomina mecanismo de acción hormonal endocrino, porque llega a la sangre y se distribuye a todo el organismo a través del aparato circulatorio. ¿Alguna pregunta en relación con el mecanismo endocrino? No, Vamos con el B. No. Fíjense que en el B, la célula señalizadora libera la hormona viaja a un espacio cortito en el tejido intersticial y rapidito se pone en contacto con receptores en la célula blanco. Es decir, que la distancia que recorrió la hormona es pequeña, micras. A este mecanismo donde la hormona viaja pequeños trechos se le llama mecanismo paracrino. Para quiere decir al lado. Las células están prácticamente una al lado de la otra. En el mecanismo C, fíjense que hay algo muy interesante, ¿no?
es que la célula señalizadora libera la hormona y esa hormona actúa en receptores que están en la misma célula señalizadora. Es decir, que la célula señalizadora y la célula blanco son las mismas. Eso se llama mecanismo autocrino. De auto, que quiere decir sobre sí misma. Y por último, otra que es todavía más interesante, donde la célula señalizadora no libera la hormona al tejido intersticial, sino que la hormona se ancla en la membrana plasmática de la célula señalizadora. Y ahí anclada, ella se pone en contacto con el receptor en la célula blanco, de manera que en ningún momento la hormona sale completamente al exterior. Este mecanismo se llama mecanismo yuctacrino y lo vemos con frecuencia entre células del sistema inmune. Ustedes van a ver estos mecanismos cuando vean inmunología, de cómo células del sistema inmune se ponen unas en contacto con otras emitiendo señales a través del mecanismo yuctacrino. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro eso? ¿Están claros los 4 mecanismos según la distancia que la hormona recorre? Sí, profesor. Sencillito. Sigamos. Sí, profe. Entonces uno se pregunta, ¿no? Ay, ¿y cómo en verdad actúan las hormonas, ¿no? Porque el profe aquí lo que nos ha hablado es de que las hormonas producen un efecto y que ese efecto puede ser un incremento en la tasa de la mitosis, es decir, que el tejido prolifere, que las células proliferen. Puede ser que las células maduren, puede ser que una célula muera por apoptosis, puede ser que haya un cambio metabólico, pero en verdad, ¿cómo ocurre eso, no? ¿Cómo ocurren esos mecanismos, ¿no? Y precisamente, pues, bioquímica es para eso. Bioquímica es para que conversemos cómo, en verdad, las hormonas, al unirse a sus receptores, pueden producir cambios en la célula. Entonces, aquí tengo que traer desde atrás, pues, el elemento de las hormonas proteicas, ¿no? Que quizás son las hormonas más abundantes. Las hormonas que están hechas de aminoácidos son habitualmente hormonas grandes, son hormonas de un alto peso molecular. Están formadas por muchos aminoácidos. La más chiquitica tiene 3 aminoácidos, pero hay hormonas grandes que pueden tener hasta 150 aminoácidos o más. Entonces, por ese peso molecular elevado y por su naturaleza polar, es decir, que tienen carga eléctrica, recuerden que las cadenas laterales pueden tener grupos químicos cargados positivamente o negativamente, esos dos elementos, la naturaleza polar y el alto peso molecular, impiden que estas hormonas puedan atravesar la membrana plasmática para llevar su mensaje. Entonces, ellas como primeras mensajeras no pueden llevar esa información al interior celular, al citosol, no pueden pasar. Y entonces requieren, en primer lugar, un receptor de membrana y en segundo lugar, que ese receptor de membrana fabrique algo que se llama segundo mensajero. Ese segundo mensajero intracelular es el que se va a encargar de llevar el mensaje de la hormona. Y por supuesto, ese segundo mensajero, como les acabo de decir, es producido gracias a la interacción entre la hormonita y su receptor. Ahí, gracias a esa unión,
se genera un segundo mensajero. Ya vamos a ver qué es eso y cuántas clases de segundos mensajeros podemos tener. Entonces también les recuerdo que habíamos hablado de una clasificación de las hormonas dependiendo del segundo mensajero que esas hormonas eran capaces de generar cuando se unían al receptor. Entonces tenemos, digamos que 4 grandes familias de hormonas según el segundo mensajero que se produce. Tenemos entonces un grupo de hormonas que se unen a unos receptores que se llaman receptores acoplados a proteína G, que generan como segundo mensajeros, bien sea AMP cíclico o mensajeros lipídicos como el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El segundo grupo son hormonas que se unen a receptores que al mismo tiempo, al activarse, se convierten en enzimas. Se convierten en enzimas. Y esas enzimas son del tipo de las cinasas. Es decir, enzimas que se encargan de fosforilar. El tercer grupo son hormonas que también son receptores que también tienen capacidad enzimática, pero en este caso capacidad enzimática de guanilato ciclasa. Y por último, las hormonas que al unirse a receptores, estos receptores se activan y tienen actividad enzimática de fosfatasa. ¿Cuáles son los receptores y las hormonas que vamos a analizar fundamentalmente? Vamos a analizar estas dos. Las hormonas que se unen a receptores acoplados a proteína G y las hormonas que se unen a receptores con capacidad de tirosincinasa. Estas no las vamos a ver porque generalmente las damos en el posgrado. Entonces ustedes, como estudiantes de pregrado, se van a concentrar en estas dos. Las hormonas que se unen a receptores acoplados a proteína G y las hormonas que se unen a receptores que tienen actividad enzimática de tirosincinasa. Aquí en el dibujito pues pueden ver en líneas generales pues esos cuatro grupos, ¿no? Y fundamentalmente pues vamos a trabajar con los receptores que tienen actividad de cinasa, es decir, que a expensas del ATP se toman fosfatos y ese receptor se activa. Y vamos a conversar con el grupo, vamos a conversar sobre el grupo de receptores transmembrana que están acoplados a una proteína que se llama proteína G, que es una proteína trimérica que vamos a ver en muy poco tiempo. Ya los vamos a ver. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, profesor. No. Perfecto. Entonces nos vamos a concentrar, como les había dicho, en estos dos tipos de receptores. Los receptores que están acoplados a proteína G y que tienen hormonas, pues, que se unen a esos receptores. Y vamos a concentrarnos en receptores con actividad de tirosincinasa que tienen sus respectivas hormonas que se unen a ellos. Entonces, fíjense que es importante conocer las hormonas, pero es más importante todavía conocer cómo el receptor se activa y cómo produce un cambio a nivel de la célula que tiene ese receptor y que está siendo estimulado por la hormona. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser fundamentalmente el primer grupo. Vamos a ver aquellos receptores que están acoplados a proteína G y que generan como segundos mensajeros AMP cíclico o
inositol trifosfato y diacilglicerol. Esto es suficiente para estudiar en una sola clase. Más para adelante es en la otra clase arriba. ¿En qué procesos participan los receptores acoplados a proteína G? Bueno, tengo que adelantarles que los receptores acoplados a proteína G y evidentemente las hormonas que se acoplan a esos receptores y los estimulan, están involucrados en una gran cantidad de procesos dentro de nuestro organismo. De hecho, los receptores acoplados a proteína G son los receptores más abundantes que hay y se unen a las hormonas más abundantes que hay, que son las hormonas que se unen a ese tipo de receptores. ¿Qué procesos fisiológicos regulan estos receptores acoplados a proteína G? Por ejemplo, regulan la visión, tanto la visión diurna como la visión nocturna. Tanto los conos como los bastones tienen receptores acoplados a proteína G. El sentido del gusto, la percepción de los sabores, la percepción del dulce, del amargo, del sabor umami, del sabor ácido, implica receptores que son estimulados por los carbohidratos, son estimulados por el sodio, son estimulados por ácidos débiles que nos permiten percibir el gusto. Igualmente, el sentido de olfato, las moléculas y las partículas de olor se unen a receptores olfatorios que también están acoplados a proteína G. La regulación del estado de ánimo, la regulación de la conducta, cuando uno está depre, cuando uno está muy contento, cuando uno siente sensaciones placenteras, eso involucra a hormonas que se unen a receptores acoplados a proteína G, particularmente hormonas como la serotonina, la dopamina, la histamina, el GABA, el ácido gamma-aminobutírico y el glutamato se unen a receptores acoplados a proteína G. Hay más. La regulación de la mayor parte del sistema inmune y de la inflamación implica la estimulación de receptores acoplados a proteína G por ligandos, por hormonas, de las cuales muchas de ellas son proinflamatorias. La interleuquina 1, la interleuquina 6, por ejemplo, son ejemplos de sustancias capaces de unirse a receptores que están acoplados o dependen de proteína G. La neurotransmisión a nivel del sistema nervioso autónomo también depende de proteína G. La capacidad de sentir, sensar la cantidad de células que hay en un tejido, también recientemente se ha descubierto que está mediada por la participación de proteína G. La regulación del balance hídrico, la ingesta de agua, también es controlado por proteína G. Y muchísimas hormonas de nuestro sistema endocrino se unen, se pegan a receptores que están acoplados también a proteína G. ¿Cuáles son esas hormonas? Bueno, muchísimas, muchísimas. Ya les dije el GABA, la endotelina, la bradicinina, melanocortina, neuropéptido Y, péptidos vasoactivos como la vasopresina, catecolaminas como la dopamina, epinefrina, norepinefrina, la histamina, serotonina, melatonina, la hormona paratiroidea, la eritropoyetina, la FSH, la LH, la GnRH, la hormona de crecimiento, la TRH, la oxitocina, los endocannabinoides, el glucagón, la insulina, que también es importantísima. La mayoría de esas hormonas se unen a receptores acoplados a proteína G. Entonces, fíjense la magnitud de la importancia por la cantidad de hormonas que de alguna manera estimulan
las células blanco a través de su unión con receptores acoplados a proteínas G. Es tanto así que hay muchísimos receptores que ya se conocen al analizar las secuencias de ADN, pero que todavía no se ha descubierto cuál es la hormona que se une a ellos. Imagínense eso. Esos receptores se llaman receptores huérfanos, porque a pesar de que sabemos que el receptor existe, no sabemos cuál es la hormona que se une a esos receptores. ¿Cómo podemos clasificar los receptores acoplados a proteínas G? Los receptores. Esos receptores se clasifican en 6 familias. La familia de la clase 1, que es la familia que se relaciona con la proteína G o los receptores que están acoplados a proteína G a nivel del aparato visual. Son aquellos que son iguales o se parecen mucho a la rodoxina. La clase B son receptores de la familia de las hormonas gastrointestinales relacionadas con la secretina. La clase C son receptores de tipo metabotrópicos, es decir, que regulan el metabolismo intermediario o que interactúan con feromonas, sustancias que producen los animales que permiten el reconocimiento, por ejemplo, de los rastros. Durante el celo también ciertos animales liberan grandes cantidades de feromonas que permiten que la pareja pueda conseguir a su otra mitad para poder aparearse. Los receptores de la clase 4 son receptores acoplados de proteínas G de hongos. Los de la clase 5 también son metabolotrópicos y que producen AMP cíclico como segundo mensajero. Y los de la clase 6 o F están relacionados con fenómenos de proliferación celular y diferenciación. ¿Cuáles vamos a ver nosotros? Bueno, fundamentalmente el de la clase 5 y el de la clase 3, que son los que tienen que ver con regulación metabólica. ¿Es muy grande la familia de receptores acoplados a proteínas G? Pues sí, es grandísima. Hay muchísimos receptores acoplados a proteínas G. Se dice que aproximadamente el 4% del genoma humano codifica información para receptores acoplados a proteínas G. Algunos autores dicen que aproximadamente 831 genes humanos codifican proteínas G. En otro estudio, quizás un poquito más reciente, fueron un poquito más modestos y plantearon que aproximadamente en nuestro genoma hay genes que codifican aproximadamente 750 receptores para proteínas G, de los cuales nada más sabemos que tienen hormonas 350, que sabemos cuál es la hormona que se une a ese receptor. Pero para la mayoría de ellos, lamentablemente, no sabemos cuál es su hormona, cuál es la hormona que lo estimula. Digamos que unos 150 en verdad son receptores huérfanos que no tenemos ni la más remota idea de cuál es la hormona que se encarga de estimularlos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Antes de que entremos ya en la estructura de la proteína G. Por cierto, les iba a preguntar, ¿ustedes vieron proteínas G en biología? ¿Les hablaron de proteínas G? Sí, pero muy superficial. ¿Y qué les dijeron más o menos de Por proteínas encima. G? ¿Qué les dijeron sobre la proteína G? ¿O ya se les olvidó? Bueno, ¿qué es eso de proteína G? La proteína G, como su nombre lo dice, pues es una proteína. Si es una proteína, pues está hecha de aminoácidos, ¿verdad?
Entonces, como toda proteína, su estructura primaria está formada por aminoácidos. Estructura primaria. Sin embargo, la proteína G la tenemos que considerar no fundamentalmente en su orden primario, sino que la tenemos que considerar en su orden de tipo cuaternario. ¿Por qué? Porque la proteína G está hecha, consta o está constituida por 3 subunidades. Por 3 subunidades que tienen cada una pues su orden estructural terciario. Entonces la proteína G está formada por una subunidad alfa, que quizás es la más importante, una subunidad beta y una subunidad gamma. Es decir, que la proteína G es un trímero. Y como cada una de las subunidades es diferente, es decir, que tiene una estructura primaria diferente, tenemos que decir que la proteína E es un heterotrímero, porque está formada por 3 subunidades diferentes. La parte más importante de la proteína G desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista regulador es la subunidad que conocemos como subunidad alfa. Esa subunidad alfa tiene 2 funciones. La primera, unir nucleótidos de guanina. ¿Recuerdan qué es un nucleótido? ¿Recuerdan qué es un nucleótido, muchachos? Biología, biología. Un nucleótido, Son, ajá, son macromoléculas. son macromoléculas que están formadas por Cadenas. una base nitrogenada, Ya me acuerdo. Una base nitrogenada, ajá, este, unida a, un grupo fosfato y una pentosa. ajá, unida a la ribosa y fosfato, ¿verdad? Si tomamos el ejemplo del ATP, ¿cuál es la base nitrogenada del ATP? Adenina. Ajá. Adenina. ¿Cuántos fosfatos tiene el ATP? 3, Y si es el ADP, 2, adenina, ribosa y 2 fosfatos. Y si es el AMP, 1 solo. adenina, ribosa y un fosfato. Chévere. Y entonces, ¿qué es el GTP? ¿Qué es el GTP? ¿Se parece al ATP? Eso es el fin. Sí, pero el nucleótido es diferente, porque es guanina. Ajá, la base nitrogenada La base es diferente. es diferente. Sería guanina Trifosfato. más ribosa, Trifosfato. ajá, más 3 fosfatos. Y el GDP sería guanina, Trifosfato. Guanina. ribosa y 2 Fosfato. fosfatos. Entonces ya saben qué es GTP y qué es GDP. Ahora, ¿no? Tanto la adenina como la guanina pertenecen a la misma familia.
se parecen mucho. Pertenecen a la familia de bases nitrogenadas que llamamos púricas o purinas. Las otras, la tinina, el uracilo, son bases pirimídicas. Pi- Pirimídicas. Eso se lo tuvieron que haber dado en biología. Al menos, supuestamente. No, yo no vi eso. Vos no viste eso, imagínate. Eso Bueno, sí eso sí lo dieron, es parte de lo del ADN. sí, claro, es que ellos tienen que dar ADN, ellos tienen que dar metabolismo de nucleótidos púricos y pirimídicos, tienen que dar duplicación del ADN y tienen que dar también transcripción y síntesis proteica. Entonces eso es algo pues que ustedes, Que es digamos, el dogma. el dogma central de la biología molecular, como dicen ellos, ¿no? Sigamos con la proteína G, ¿no? Es una proteína trimérica, está formada por 3 subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta, una subunidad gamma. Esa proteína G, aparte de que puede unirse al GTP o al GDP, porque la proteína G tiene un dominio de unión al GDP, que también lo puede ocupar el GTP porque se parecen mucho. También esa subunidad alfa es una enzima, tiene actividad enzimática. La subunidad alfa es una enzima. ¿Qué puede hacer esa enzima? Esa enzima pertenece a la familia de las hidrolasas. Hidroliza, mete una molécula de agua para convertir el GTP en GDP. Esta enzimita mete una molécula de agua y hace que el GTP pierda un fosfato. Y entonces se convierte de GTP, que tiene 3 fosfatos, se convierte en GDP, que tiene 2 fosfatos. Otra cosa importante es que esa proteína G, esa subunidad alfa, vamos a dibujarla por aquí, esa subunidad alfa tiene 2 formas. Tiene 2 formas. Una forma activa y una forma inactiva. La subunidad alfa está activa cuando tiene GTP y la subunidad alfa es inactiva cuando tiene GDP. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No Antes de hasta ahora. antes de que nos metamos en la profundidad de la proteína G. Vamos a la profundidad de la proteína G. ¿Dónde se encuentra la proteína G? ¿Dónde se ubica la proteína G? ¿La pueden ver ustedes allí en esa gráfica? ¿Dónde está? En uno de los giros que dice C3, ¿En uno de los giros de quién? del receptor. ¿De cuál de la, receptor? Ay, del alfa. No, ¿de cuál receptor? ¿De un receptor de membrana? ¿De un receptor de membrana? sí. Sí. Sí, aquí está, ¿ves? De la membrana.
con su bicapa lipídica, ¿cierto? Sí. Y ese receptor está en la membrana. Es un receptor de membrana. Entonces, la proteína G se une al receptor de membrana, pero ¿por qué lado? ¿Por fuera o por dentro? Por Por dentro. dentro. Por dentro. Por dentro. La proteína G es una proteína que está en el citosol y está unida ¿a quién? Está unida al Al receptor. receptor. Y por eso es que se llaman receptores acoplados, pegados, unidos. ¿A quién? A la proteína G. Es decir, que ellos forman un equipo. La proteína G y el receptor forman un equipo. El receptor está pegado en la membrana y la proteína G, a su vez, está unida al receptor. ¿Está claro eso, muchachos? Esto es importante. Esto es parte de la base para poder entender esto. Si hay algo que no entienden, inmediatamente detengan. Ahora yo les hago una pregunta. Ustedes que son tan estudiosos, tan inteligentes. ¿Cuáles son las características que ustedes ven en el receptor? En el receptor acoplado a proteína G. ¿Qué cosas interesantes ven ustedes ahí? Recordando lo que vimos en proteínas, ¿no? Lo que vimos de estructuras primarias, secundarias, etcétera. Que Tiene tiene tres. 7 alfa hélices. Sí, efectivamente, el receptor atraviesa 7 veces la membrana y ya ustedes saben que para que un receptor pueda atravesar la membrana, tiene que tener ¿qué? Estructuras secundarias que se llaman. El GTP se une específicamente al giro. Calma, calma, people, que les estoy preguntando una cosa y no me la han respondido. Alfa hélices. Alfa hélices. Tienen que haber 7 alfa hélices. Esos dominios de las alfa hélices son nombrados como H1, H2, H3, H4, H5, 6 y 7. Es decir, que atraviesan 7 veces la membrana, ¿verdad? Los gringos le llaman a estos receptores 7 spanning receptors. Receptores que atraviesan 7 veces la membrana. Todos los receptores que se acoplan a proteína G, todos atraviesan 7 veces la membrana. Ajá, ¿y qué más ven aparte de las 7 alfa hélices? Que tiene 3 giros hacia el espacio extracelular y 3 hacia el citosol, pues. 3 giros hacia el espacio extracelular y 3 giros en el citosol. Los del espacio extracelular se llaman E1, E2 y E3. E quiere decir extracelular. Y los citosólicos C1, C2 y C3. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver ahí? Tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Y para dónde mira el grupo amino terminal? ¿Hacia Hacia el dónde? espacio extracelular. Hacia el espacio extracelular. ¿Y el carboxilo hacia dónde mira? Hacia el Hacia el citosol, hacia citosol. adentro. Correcto. ¿Y la proteína G dónde se une? ¿A quién se une? A uno de los giros del citosol. ¿A cuál giro? Al tercero. Al tercero, ¿verdad? Al Al tercero. C3. Sin embargo, estudios más recientes dicen que la proteína G no solo se une al giro C3, sino que también se une a este rabito
carboxilo terminal, aquí también la proteína G se pega un poco, ¿no? O sea que se une por C3 y se une al rabito este que está aquí. ¿Alguna pregunta? Antes de complicar esto un poquito más, antes de ponerlo un poco Sí, más, profe, tengo una pregunta. dígalo. Debido a que el grupo carboxilo está cargado negativamente, Ujú. ¿podría suponer que el citosol es preponderantemente negativo? El citosol es preponderantemente negativo, pero no por el grupo carboxilo. El citosol es preponderantemente negativo porque la bomba de sodio y potasio, que me imagino que ustedes la conocen la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Sí, Sí. profesor. Sí. La NK-ATPasa, ¿verdad? La bomba de sodio y potasio se encarga de sacar 3 sodios que son positivos, ¿verdad? Y meter un... Sí. Y meter nada más 2 potasios. Entonces fíjense que siempre están saliendo más cargas positivas, salen 3 y nada más entran 2. Entonces, como salen más cargas positivas, el interior se carga negativamente, porque la célula está perdiendo cargas positivas. Pierde 3 y nada más gana 2. 3 menos 2, ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces quedo con una de déficit. Entonces el interior se tiende a cargar negativamente y el exterior se tiende a cargar positivamente. Eso se llama, lo van a ver en fisiología, potencial de reposo transmembrana. Sí. Y potencial de acción. Transmembrana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, profesor. Profesor, Seguimos. una pregunta. Bien. ¿Las proteínas serían proteínas integrales como nos explicaron en biología? ¿Cuáles? ¿Cuáles Las de proteínas son? membrana. Las de Bueno, sí, membrana. sí, el receptor acoplado a proteína G, este que está aquí, es una proteína integral de membrana. Fíjense que la atraviesa completamente, ¿no? Incluso hay asas, hay loops que miran completamente hacia afuera y completamente hacia adentro, ¿no? Entonces sí, los receptores acoplados a proteínas G son proteínas integrales de membrana. Pero la proteína G no es una proteína integral de membrana. Es una proteína que está asociada a la membrana, pero no es una proteína integral de membrana. Ahí tenemos un dibujo todavía más bonito del receptor acoplado a proteína G. Fíjense aquí el extremo carboxilo terminal, aquí el extremo amino terminal, fíjense que este está adentro y este está afuera. Fíjense las alfa hélices, que aquí están como que más bonitas, cada bolita es un aminoácido. Sin embargo, pues aquí no se le pone H1, H2, H3, H4, H5, H6 y H7. Fíjense que la proteína G tiene aquí un puente disulfuro entre C2 y C3 que estabiliza el receptor. Fíjense que las loops, los giros, no son iguales. Hay unos que son más pequeños y otros que son más grandes. Eso también es característico. Fíjense que la proteína G tiene sitios, perdón, el receptor tiene sitios que interactúan con la membrana más allá de las alfa hélices. Fíjense que esto azulito es una parte del receptor que interactúa con la subunidad alfa. Los grisecitos también son parte del receptor que interactúa con la subunidad alfa de la proteína G. Los rojos son los sitios que interactúan con
la hormona que se pega aquí, en la parte extracelular del receptor, y tenemos secuencias que permiten la unión de este receptor con proteínas, pues incluyendo la proteína G. Entonces, fíjense lo bonito que es ese receptor, ¿no? Lo interesante que es ese receptor. ¿Qué pasa con el receptor? Bueno, evidentemente, ¿no? Como todo receptor, aquí lo tenemos arriba bien bonito, aquí iría la membrana. El receptor, por la parte externa, por esos giros externos, reconocen a la hormona. Y cuando la hormona, aquí está la hormonita, se une al receptor, el receptor experimenta cambios conformacionales. Fíjense que la distribución aquí de las alfa hélices no se parece a la distribución cuando se une la hormona con el receptor. Esos cambios conformacionales en el receptor producidos por la unión de la hormona es lo que al final genera una señal intracelular que de alguna manera estimula a la célula blanco, ¿no? Esto es una vista lateral desde un lado, ¿verdad? Y esta es una vista desde arriba, viéndolo desde acá, desde arriba, se ven simplemente las partes superiores de las alfa hélices. Y fíjense cómo esas alfa hélices cambian de disposición cuando se une la hormona a esas alfa hélices. ¿Alguna pregunta? ¿Se ¿Alguna podría decir duda? que se agrupan, profe? Sí, se tienden a agrupar, se tienden a unir, ¿no? Y fíjense quién las está uniendo, ¿no? La subunidad alfa GTP. Cambios conformacionales. Se mueven las cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte de esas alfa hélices. Recuerden que los aminoácidos de las alfa hélices están mirando hacia el exterior de la alfa hélice. Las cadenas laterales miran hacia el exterior de las alfa hélices. Vamos a ver el proceso. Vamos a ver el proceso en 4 pasos muy sencillos. Vamos al primer paso. Para que lo entiendan bien, vamos a identificar cada uno de los elementos que están interactuando. ¿Cómo se llama esto grisecito que está aquí? La capa lipídica. La bicapa lipídica de la La membrana, ¿verdad? membrana. De la membrana. De la membrana plasma. Correcto. Esto negro que es, que atraviesa 7 veces la membrana. ¿Qué es eso? La proteína transmembrana. Las proteínas. Pero ¿cómo se llama esa proteína? Las alfa hélices. Ajá, pero ¿cómo se llama la proteína? El receptor. El El receptor. El receptor, que tiene que estar acoplado ¿con quién? Con la Con proteína. la proteína G. Con la proteína G. Entonces vamos a buscar. Ahí está el receptor en negro, ¿verdad? ¿Dónde está la proteína G? Ahí está la proteína Debajo, G. intracelularmente. Intracelularmente, correcto. ¿Cuántas subunidades tiene la proteína G? 3. 3. La verde, ¿cómo se llama? La gamma. La gamma. La roja, ¿cómo se llama? Beta. La beta. Y la más importante, ¿cómo se La llama? alfa. La alfa. La Alfa. Alfa. Correcto. Ahí la proteína G está inactiva. ¿Por qué la proteína G está inactiva? Porque todavía no se ha unido ¿quién? La La hormona. No se ha La hormona. acoplado. Hormona. La hormona. Como todavía no se ha unido la hormona, no hay cambios conformacionales en el receptor y la proteína G todavía no se ha activado.
Otra característica importante de la forma inactiva de la proteína G es que los tres monómeros alfa, beta y gamma están unidos, formando una sola proteína que se llama proteína G. Y otro elemento importante por el cual está inactiva es porque en el sitio alostérico catalítico, qué sitio más raro, ¿no? Sitio alostérico catalítico de la proteína G, aquí esta cosita negra que ustedes ven allí, ¿qué será? El GDP. Mensajero. Correcto, el GDP. Y recuerden, Ok. como yo les había dicho antes, que cuando la proteína G está inactiva, ¿con quién se une? Cuando está inactiva, la proteína G está unida ¿a quién? A GDP. Al GDP. Y cuando Claro. está activa, ¿está Al unida con quién? GTP. Con el GTP. GTP. Al GDP. Entonces eso no se les puede olvidar. Seguro. ¿Está entendido el punto 1? Sí. Sencillito, Sí. ¿verdad? Sí. Vámonos ahora al punto, Sencillo. vámonos al punto 2. En el punto 2, ¿quién viene aquí? La hormona. ¿Quién viene buscando al receptor? La hormona. La La hormona. hormona. Apareció la hormona. Y entonces la hormona se unió al receptor. ¿En cuál giro? Fíjense aquí clarito. Aquí está el giro 1, el giro 2 y el En el giro 3. tercero. 3. Entre el segundo y el tercero, ahí se pega la hormona. Ahí se pega la hormona. Cuando la hormona se pega, produce cambios en la conformación de la distribución de las alfa hélices del receptor. Y se Cuando agrupan. eso ocurre, la proteína G se inestabiliza, se vuelve inestable. Y cuando ella se vuelve inestable, le pasan dos cosas. La primera, se tienden a separar. Beta gamma se tiende a separar de alfa. De hecho, si ustedes ven aquí en 3, se separaron, ¿verdad? Beta gamma están por un lado y alfa está por el otro. Separación. Los gringos le llaman disociación. El segundo elemento importante, vamos a poner aquí la separación, ¿verdad? El segundo elemento importante es esto que están viendo aquí. Liberación del GDP. Sí, señor. Cambia la conformación del sitio alostérico catalítico de la subunidad alfa, libera, bota, ¿a quién? Al GDP, y busca lo que más abunda en el citosol. Lo que más abunda en el citosol es el GTP. GTP. Entonces sale el GDP y entra el GTP. La entrada del GTP, vamos a ponerlo aquí en rojo, termina de hacer separar la proteína G. La rompe, la separa. Se separa del receptor y se separa entre ellas mismas. Fíjense que aquí se forma un dímero, un heterodímero, que se llama beta gamma, y aquí se forma un monómero, que se llama alfa, unido ¿con quién? Con el GTP. Eso es el punto 3.
Y fíjense que el receptor se queda ¿qué? Sin la proteína G. Proteína G. Ujú. Fíjense lo importante de esto, ¿no? Porque cuando se separan y cada uno va por su lado, la proteína G con el GTP, no se olviden que aquí hay GTP, se une a algo que se llama efector. Y la subunidad beta gamma también se une a algo que se llama efector. Ambas tienen función. Pero en bioquímica de primer año de medicina no vamos a ver la función de beta gamma porque es compleja. Vamos a ver nada más la función de la subunidad alfa. Ese efector que está aquí habitualmente es una enzima. De manera de que la subunidad alfa GTP se pega en el sitio alostérico de esta enzima y al unirse al sitio alostérico activa a la enzima. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que la unión de la hormona con el receptor me active una enzima. Y eso lo hacemos a través de la subunidad alfa GTP, que se une al sitio alostérico de la enzima, activándola, y entonces la enzima puede convertir el sustrato en producto. ¿Qué pasa en 4? En el punto 4. La subunidad alfa, recuerden que yo les dije que era enzima. Y era una enzima, Correcto. ¿verdad? Que degrada el GTP y lo convierte en ¿qué? A GDP. A GDP. Eso es automático. Prácticamente la subunidad alfa agarra el GTP, activa la enzima e inmediatamente hidroliza el GTP. Cuando lo hidroliza, ¿qué bota? ¿Qué está botando ahí? Un fosfato. Un fosfato. Y entonces Agua. entra agua y sale un fosfato. Profe, una Entonces, pregunta. ya va. Entonces, el GTP que estaba aquí antes, la subunidad alfa lo cataliza y lo convierte ¿en qué? En GDP otra vez. GDP. Ajá, hagan la pregunta. Ok, profe, mire, ese resortico que se ve en el cuarto paso entre la El enzima efectora y Esto. la molécula gamma, eso significa que es una unión débil. Eso es un ácido graso. Eso es una molécula de ácido graso. ¿Cómo? Eso es una molécula de Ah, ok. ácido graso que hace que la subunidad alfa se una a la membrana. Eso se llama palmitoilación. Después se los voy a explicar. Después les voy a decir qué es palmitoilación cuando estemos en metabolismo de lípidos, ¿no? Pero digamos que es un pedacito de ácido graso que está unido a la subunidad alfa, y ese ácido graso, al ser lipídico, se une a la membrana. Fíjense que aquí abajo estaba. Claro, Aquí abajo está la subunidad alfa, claro. que es una proteína, y a esa proteína se le pega un ácido graso, que es el ácido palmítico, un ácido graso de 16 átomos de carbono, y ese ácido palmítico permite que la proteína G se ancle a la membrana. En este Ok. caso, la subunidad alfa. La subunidad alfa pues está anclando ahí a la membrana. ¿Qué pasa cuando la subunidad alfa hidroliza al GTP y lo convierte en GDP? Interesantemente, cuando esto ocurre, la subunidad alfa se vuelve a ir ¿hacia dónde? Hacia el receptor. Y el dímero beta gamma, después que han hecho su efecto, también se devuelven al receptor. ¿Y qué hacen? Se vuelven otra vez a unir Anclar. y forman otra vez un trímero. Cuando eso ocurre, cuando ellas regresan, el receptor
pierde afinidad por la hormona y la hormona se libera. Se vuelve todo a reagrupar y volvemos otra vez al estado 1, al estado inicial, que es con la proteína G como inactiva. Inactiva. Sencillito, así lo vieron en biología, ¿no? No. No. Profe, otra Entonces, pregunta. ajá, preguntas. Esa hormona cuando ya es liberada, Ujú. pierde su capacidad efectora. Sí, porque recuerda que hay algo que se llama circulación sanguínea y entonces esos tejidos continuamente tienen circulación de agua, tienen arrastre y esa hormona al final va a terminar en sangre, otra vez, va a terminar en los capilares venosos, después va a terminar en las venas, en las vénulas, después en las venas y después va a llegar a los sitios O sea, va a ser donde excretada. al final se va a ir, al final esa hormona va a desaparecer. Y probablemente en el hígado o en la sangre, o tal vez en el mismo tejido, se va a conseguir con enzimas que la van a degradar. Las hormonas se degradan como cualquier otro compuesto químico. Después que actúan, se degradan. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo, no se reciclan. Seguimos. Ahora vamos a ver el mecanismo. Fíjense que aquí está clarito, ¿no? Quizás hasta más fácil, no más esquemático, ¿no? Una hormona vamos a quitarle el volumen a esto porque si no, no me van a dejar dar clase. ¿Qué está ocurriendo ahí, verdad? La hormona se está uniendo ¿con quién? Con el receptor. Con el receptor. Cuando la hormona se une con el receptor cambia de conformación, ¿verdad? Su conformación. Se activa y ¿qué se libera? Se libera el dímero beta gamma y se libera la subunidad alfa, ¿correcto? Alfa. Rápidamente la subunidad alfa bota ¿a quién? Al GDP Al GDP. y une ¿a quién? GTP. Al GT. Al GDP. Entonces aquí ya tenemos ya a la subunidad alfa, la tenemos como activa. Activada. Ujú. Activa. ¿Recuerdan allá que había algo amarillito que se llamaba efector? Ajá. Claro. Bueno, este es el efector. Les presento al efector. Se llama AC. Ese efector es una enzima. AC quiere decir adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa, una enzima. Y como toda enzima, esa adenilato ciclasa tiene un sustrato y genera un producto. Producto. El sustrato de la enzima se llama ATP. Y el producto se llama AMP cíclico. ATP, AMP. ¿Qué le está pasando ahí al ATP? ¿Quién me dice? ¿Qué le está pasando al ATP? Pierde 2 fosfatos, ¿no? Pierde fosfato. Ujú. El ATP, recuerden que tiene ¿cuántos fosfatos? 3. 3, 3. ¿verdad? Y el AMP tiene solamente 1. 1. 1. Entonces aquí se liberan obligatoriamente 2 fosfatos. Pero el AMP cíclico no es como el AMP normal. Eso que está dibujadito allí es AMP normal. El AMP cíclico forma 2 enlaces
entre el fosfato y el azúcar. Entonces tendríamos que poner otro enlacecito aquí para poderlo convertir en AMP cíclico. En fin, la enzima adenilato ciclasa tiene un sitio alostérico y en ese sitio alostérico, ¿quién se pega? La hormona. Ujú. No, Alfa. no. No, El el monómero alfa. alfa La con el subunidad, GTP. la subunidad alfa Alfa GTP. GTP. Es decir, que la subunidad alfa GTP es un modulador alostérico ¿qué? Positivo. Positivo. Positivo de la enzima. La subunidad alfa GTP activa a la enzima porque se mete en el sitio alostérico, produce cambios conformacionales en el sitio catalítico y promueve entonces la entrada más fácil del ATP para convertirse en AMP cíclico. El AMP cíclico es el segundo mensajero. Ese es el famoso segundo mensajero de este sistema. ¿Quién es el primer mensajero? La hormona. La hormona. La hormona no puede entrar, lamentablemente, porque es muy grande, y entonces la hormona actúa fomentando la producción de un segundo mensajero, que en este caso le llamamos AMP cíclico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Y profe, ¿por qué el AMP cíclico señala el núcleo? Ah, bueno, porque el AMP cíclico tiene sus efectos. El AMP cíclico no se queda ahí. El AMP cíclico es un segundo mensajero, pero que tiene sus funciones, ¿no? ¿Recuerdan el operón LAC? Sí, ¿Recuerdan que el operón LAC tenía un sitio para el AMP cíclico? correcto. En nuestro núcleo también hay sitios, hay elementos de respuesta a AMP cíclico. No son iguales al operón LAC, ¿no? No son iguales, ¿no? Pero son sitios de unión en el núcleo para el AMP cíclico. Y cuando el AMP cíclico se pega al ADN, ese AMP cíclico puede hacer un proceso que ya ustedes conocen que se llama inducción o represión. Represión. Eso lo vamos a ver. Pero también el AMP cíclico puede ser modulador alostérico de enzimas. Y si el AMP cíclico se convierte en un modulador alostérico positivo de una enzima, pues la va a activar. Y si se convierte en un modulador alostérico negativo de una enzima, pues la va a inactivar. Vamos a hacerles aquí rápido un ejemplo. Un En ejemplo de este una caso de enzima. ciertas enzimas. Sí, un ejemplo de una enzima que es regulada por el AMP cíclico. De hecho, es un ejemplo clásico. Es una enzima que se llama proteína quinasa A. ¿Qué hace una proteína quinasa? ¿Qué hace una sinasa? ¿Qué hace una sinasa? Las sinasas, Transfiere fosfato. las sinasas pertenecen a la familia de las transferasas, ¿verdad? Fosfatasa. No, transferencia, perdón. Transferasas. Y a la subfamilia de las transferasas de Fosfato. fosfato. Transfieren fosfato desde un donador. ¿Quién es el donador? ¡Tarán! ATP. A un aceptor. El aceptor, en el caso de las sinasas, es una proteína.
una proteína que está desfosforilada, es decir, que no tiene fosfato. Ahora les voy a hacer una pregunta más interesante todavía. ¿Dónde yo puedo fosforilar a una proteína? ¿En qué puntos puedo yo fosforilar una proteína? Ya lo vimos en modificación covalente. ¿En qué aminoácidos? ¿Cuáles son los aminoácidos que pueden ser fosforilados? Serina, La serina, Ujú. Cianina, treonina y tirosina. tirosina. La proteína quinasa A, esa enzima, que es una sinasa, es una serin-treonin-sinasa, porque pega los fosfatos o en la serina o en la treonina. Pertenece a esa familia, a la familia de la serin-treonin-sinasas. Vamos a ver el proceso. ¿Cómo ocurre el proceso? ¿Cómo se activa esa enzima? Es más, ¿cómo el AMP cíclico la activa? La proteína quinasa A tiene 4 subunidades. 2 subunidades catalíticas que hacen este proceso de sinasa y 2 subunidades de tipo reguladoras. Las subunidades reguladoras inhiben la actividad de la enzima, la bloquean. Entonces las subunidades reguladoras producen cambios en la conformación del sitio catalítico que inhiben y evitan que entre el sustrato. Pero las subunidades reguladoras tienen 2 sitios alostéricos. Y en esos sitios alostéricos, adivine quién entra. En esos sitios alostéricos entra el AMP cíclico. Cuando el AMP cíclico entra en esos sitios alostéricos, las subunidades reguladoras se separan de las subunidades catalíticas. Cuando se separan, la inhibición se pierde y entonces el sitio catalítico se pone bien bonito. Ahí entra el ATP y entonces la enzima puede transferir los fosfatos a sus sustratos. Eso es un mecanismo de regulación típico, súper típico, mediado por AMP cíclico, que viene de la catálisis ¿por quién? Por la adenilato ciclasa, que se activó gracias a quién? A la subunidad alfa GTP, que se produjo gracias a quién? A que una hormona se unió a un receptor que está acoplado a esa proteína G. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No. De todas maneras, el video lo van a poder ver muchas veces hasta que más o menos ya recuerden perfectamente el proceso. No todos los receptores acoplados a proteína G utilizan AMP cíclico como segundo mensajero. Muchos utilizan AMP cíclico como segundo mensajero, pero no todos. Por eso es que tenemos el proceso de abajo. En el de arriba, en A, usamos AMP cíclico como segundo mensajero. Pero en esta, en B, fíjense que la hormona se une ¿a quién? Al receptor, ¿verdad? Igualito que arriba. Cuando la hormona se une al receptor, el receptor cambia de conformación tridimensional, ¿verdad? Y cuando cambia de conformación, ¿quién se libera? Se libera la proteína G en un dímero beta gamma, igualito, y un monómero
alfa, GTP, ¿cierto? Igualito, ¿no? Pero el problema, la diferencia, está a nivel del efector. Aquí arriba, el efector era ¿quién? La adenilato ciclasa. Pero aquí abajo, el efector es otra enzima. Ya no es la adenilato ciclasa, sino esta que está aquí, que está llamada como 3 letras, ¿verdad? PLC. PLC quiere decir fosfolipasa C. ¿Qué hace una fosfolipasa? A ver, ¿quién me lo recuerda? ¿Qué hace una fosfolipasa? ¿Qué hace una fosfolipasa? Rompe los enlaces entre... no, ya va. La fosfolipasa Sí, rompe los enlaces. tiene sustratos y tiene productos, ¿verdad? Entonces, una lipasa, como nombre general, ¿no? Es una enzima hidrolítica, es hidrolítica, actúa por hidrólisis, es decir, que mete ¿qué? Una molécula de agua. Agua. ¿Y que actúa sobre quién? Sobre lípidos. Es una enzima hidrolítica de lípidos. Pero como es una fosfolipasa, no actúa sobre cualquier lípido, sino que actúa fundamentalmente sobre fosfolípidos. Fosfolípidos. ¿Y dónde hay muchos fosfolípidos? En la En, membrana. En la en la membrana membrana. plasmática. En la La membrana. fosfolipídica. Correcto. Ahí hay muchos fosfolípidos en la membrana. Pero hay uno en particular que es el sustrato de la fosfolipasa C. El sustrato, ahí está pintado con siglas también. PI, P2. Eso significa fosfatidil, inositol, difosfato. Es un fosfolípido interesante de membrana. Fosfatidil, inositol, difosfato. Esa enzima hidroliza el fosfatidil inositol difosfato y lo convierte en dos productos. El diacilglicerol, que es un lípido neutro, no es soluble en agua, y como no es soluble en agua, el diacilglicerol se queda en la membrana. El segundo producto es el inositol trifosfato, un alcohol, inositol trifosfato. Trifosfato. Como tiene 3 fosfatos y es un alcohol, es muy soluble en agua. Entonces el inositol trifosfato se va al citosol. Esos dos compuestos son los segundos mensajeros que surgen de la fosfolipasa C. El diacilglicerol y el inositol trifosfato, que se derivan de la ruptura hidrolítica de un fosfolípido de membrana que se llama fosfatidil inositol difosfato. ¿Está entendido hasta aquí? La hormona se une Sí. al receptor, el receptor cambia de conformación, se libera la proteína G en forma de un dímero beta-gamma y de una subunidad alfa GDP que rápidamente cambia el GDP por GTP.
Esa subunidad alfa GTP que es activa se mete en el sitio alostérico de otro efector que se llama fosfolipasa C, una enzima que degrada fosfolípidos de la membrana, particularmente uno que se llama fosfatidil inositol difosfato. Cuando lo rompe hidrolíticamente, se liberan dos segundos mensajeros. Uno muy lipídico, que se queda en la membrana, que se llama diacilglicerol, y otro que se va al citosol, que se llama inositol trifosfato. Perfecto. Esa es la primera parte del mecanismo de acción. La formación de diacilglicerol e inositol trifosfato. Pero ahora viene la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con el aumento en la concentración de calcio dentro de la célula. El IP3 y el diacilglicerol tienen como función aumentar la concentración de calcio dentro de la célula. Y ese aumento de calcio es el que me va a dar los efectos finales. ¿Cómo el diacilglicerol y el inositol trifosfato actúan? El inositol trifosfato actúa en un organelo específico de la célula, que es el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, y también actúa a nivel de la mitocondria. Ambos son sitios donde hay calcio, bastante calcio almacenado. El inositol trifosfato lo que hace es unirse en los sitios alostéricos de los canales de calcio que están tanto en la mitocondria como en el retículo endoplasmático. Cuando ellos se unen al canal de calcio, el canal de calcio se abre y permite la salida de calcio desde el interior del retículo endoplasmático hacia el citosol. Algo muy parecido hace el diacilglicerol. El diacilglicerol que está en la membrana se une a sitios alostéricos de los canales de calcio de membrana regulados por diacilglicerol. Ese canal se abre y entonces el calcio entra desde el espacio extracelular hacia el interior del citosol. Estos dos mecanismos hacen que la concentración de calcio intracelular aumente muchísimo. ¿Alguna pregunta? Primera fase, segunda fase. Vamos ahora a la tercera fase. Cuando aumenta el calcio se une a una proteína especializada en unir calcio. Esa proteína se llama calmodulina. Esa proteína es rica en un aminoácido que se llama ácido glutámico, que es un aminoácido que tiene carga negativa en su cadena lateral. Como tiene cargas negativas y el calcio es positivo, rápidamente el calcio se une, 4 átomos de calcio se unen a esa proteína llamada calmodulina y forma un complejo que se llama complejo calcio-calmodulina. Esa proteína cambia de conformación y empieza a formar alfa hélices, y esa conformación secundaria le hace ganar mucha afinidad por sitios alostéricos de muchas enzimas que se denominan enzimas dependientes del complejo calcio-calmodulina. Cuando ese complejo calcio-calmodulina se une al sitio alostérico de la enzima, las enzimas se activan
y hacen que ellas puedan convertir su sustrato en producto a través del mecanismo de alosterismo. Esa es la cuarta y última fase. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Esto generalmente hay que verlo Sí, varias veces. profesor, no me quedó claro esa última parte. Esa última parte. Ustedes saben bien que hay muchas enzimas que son reguladas por Sí. alosterismo, ¿cierto? Y que esas enzimas reguladas por Ujú. alosterismo tienen un sitio, tienen una hendidura, tienen un dominio que se llama sitio alostérico. A ese sitio alostérico, pues, entran los moduladores alostéricos. Los moduladores alostéricos hay muchos tipos. Hay moduladores alostéricos pequeñitos, como el AMP cíclico, y hay moduladores alostéricos más grandes, como pequeñas proteínas, pequeños polipéptidos. En este caso, un grupo de enzimas que se llaman enzimas reguladas por calcio-calmodulina, en su sitio alostérico, alojan a esa proteína que se llama calmodulina. Pero la única manera de que esa proteína entre al sitio alostérico es que esa proteína se ponga más pequeña. Y la única manera de que esta proteína se vuelva más pequeñita es convirtiéndolas en alfa-hélices que se compacten y nos den un tamaño suficientemente pequeño como para que entre en el sitio alostérico. Para que la calmodulina se ponga pequeñita, tiene que unirse al calcio, porque el calcio, esos 4 átomos de calcio, son los que estimulan que la calmodulina se enrolle en 4 alfa-hélices. Pero para que eso ocurra, hace falta calcio. Si no hay calcio, no hay negocio. Y el organismo hace que el calcio aumente en el citosol de 2 maneras: metiéndolo desde afuera de la célula o sacándolo de algunos organelos que son ricos en calcio. Y eso lo hace a través de 2 segundos mensajeros, el diacilglicerol y el inositol trifosfato. El diacilglicerol abre el canal de calcio de membrana y el inositol trifosfato abre el canal de calcio del retículo endoplasmático. Eso hace que el retículo expulse calcio y que la célula meta calcio desde afuera también. Eso es lo que hace que aumente la concentración intracelular de calcio, que activa la calmodulina y que permite que la calmodulina se pueda unir a los sitios alostéricos de estas enzimas tan especiales que se llaman enzimas calcio-calmodulino dependientes. No son muchas, ¿no? No hay 10.000 enzimas que sean calcio-calmodulina dependientes. Son pocas. Muchas son del metabolismo de los carbohidratos. Y las vamos a ver cuando veamos metabolismo de carbohidratos. Ahí yo les voy a decir, ¿recuerdan allá cuando vimos en hormonas que habían enzimas calcio-calmodulino dependientes? Esta enzima es calcio-calmodulino dependiente. Se activa de esta manera, se une de esta forma y genera este producto. ¿Ahora sí? ¿O todavía hay alguna cosa que no entiendo? No, ya entendí. Entonces, claro, uno siempre piensa que los moduladores alostéricos son moléculas chiquiticas que se meten en un sitio chiquitico que es el sitio alostérico. No siempre es así. A veces hay sitios alostéricos que son un poco más grandes, ¿no? Y que pueden permitir la entrada de pequeños polipéptidos, como este caso, el que entra la calmodulina. Fíjense también que en la adenilatociclasa es interesante porque ahí entra la subunidad alfa. Y la subunidad alfa también es una proteína pequeña. Y entra en el sitio alostérico de la adenilatociclasa y también entra en el sitio alostérico de la fosfolipasa C, ¿no? Entonces la subunidad alfa es una proteína también, pequeña, pero es una proteína. Entonces no piensen en los sitios alostéricos como sitios chiquiticos, ¿no? Como que el sitio catalítico es grande y el sitio alostérico es pequeño, ¿no? No, más bien yo creo que es al revés. El sitio catalítico más bien tiende a ser pequeño
Y a veces el alostérico tiende a ser más grande de lo que uno puede pensar. Fíjense ahí esa imagen tan bonita, ¿no? Una imagen 3D donde vemos una enzima. Esta enzima, fíjense que tiene hendiduras, tiene huecos, tiene otro hueco aquí, tiene salientes, pero fíjense que en este huequito, que es relativamente grande, ¿qué está entrando? Está entrando una proteína que tiene aquí una alfa hélice, 1, tiene aquí otra alfa hélice, 2, tiene aquí otra alfa hélice, 3, y tiene aquí otra alfa hélice, 4 alfa hélices. Y a esas alfa hélices se están uniendo unas peloticas aquí, posiblemente otra por aquí que todavía no se ha unido, y de pronto otra por aquí que no se ha unido tampoco, que no es más que iones, átomos de calcio. ¿Cómo se llamará esta proteína? Esta es la enzima, perdón. Y esto que está aquí es la calmodulina. Esto es el complejo enzima calmodulina. Por aquí en algún momento llegará el sustrato y se convertirá en un producto, gracias al efecto estimulante de la calmodulina sobre esa enzima. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda en relación con proteína G? Vimos entonces receptores acoplados a proteína G con dos mecanismos diferentes de translocación de señal. Uno que depende de la adenilato ciclasa y en consecuencia la producción de AMP cíclico, y el otro que depende de la fosfolipasa C y en consecuencia el aumento de calcio intracelular, activación de la calmodulina y unión de la calmodulina a los sitios alostéricos de las enzimas calcio-calmodulino dependientes. Antes vimos cómo se activaba la proteína G y cómo hacía que un efector se volviera activo. Mucho antes vimos la estructura del receptor acoplado a proteína G, cómo era ese receptor, cuáles eran las características más importantes, cómo se organizaba, cuáles eran las características básicas de la proteína G y de la subunidad alfa, que es la subunidad más importante de la proteína G, cómo ver que las proteínas G son una familia muy importante de receptores. Los receptores acoplados a proteínas G es una familia muy grande, de entre 750 y 831 miembros, a los cuales incluso todavía hay muchos que ni siquiera conocemos el ligando, es decir, la hormona, que esos receptores acoplados a proteínas G los dividimos en 6 clases, que son muchas las hormonas que se unen a esos receptores acoplados a proteínas G y que cumplen pues funciones muy importantes, ¿no? De regulación del sistema inmune, neurotransmisión, hormonas, el sentido de la vista, el gusto y el olfato, e incluso hasta el estado de ánimo. Y por supuesto, pues que esos receptores acoplados a proteínas G son uno de las dos grandes familias, de las 5 grandes familias de receptores que vamos a ver en bioquímica. Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a ver las hormonas que se unen a receptores con actividad de tirosinquinasa, ya pues que hemos terminado pues con los receptores que están acoplados a proteínas G. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, hasta ahora. Les sugiero que vean varias veces el video de manera de que Claro, para profundizar. puedan practicar, ¿verdad? Y entonces puedan entender mucho mejor los fenómenos, porque mucho de esto es repetición, es de volverlo a ver y más o menos irlo aprendiendo pues poco a poco, ¿no? Entonces,